Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con nuevas historias. Como pueden ver, renovamos un poco el canal. La verdad, estos nuevos logos y banners me gustaron mucho y espero que a ustedes también. Estos fueron posibles gracias al canal hermano de Archivos de Ultratumba, que los invito a visitarlo y checar su contenido, que seguro les gustará. Y aprovecho para agradecerle por tomarse el tiempo de crearnos esta nueva imagen del canal. Y bueno, como ya vieron, hoy tenemos historias de duendes, estas mitológicas criaturas de las que estoy seguro todos hemos escuchado alguna vez, a veces experiencias extrañas, inofensivas, y a veces las experiencias más perturbadoras que podamos imaginar. Antes de empezar, como siempre les pido su apoyo con un like y suscribiéndose si aún no lo han hecho. Pero bueno, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con las historias. Donde vivo uno se ve envuelto desde siempre con historias de miedo. Duendes, brujas, maleficios, apariciones y caminos malditos. Cuando tenía 8 años, y como era costumbre en mi familia, estaba cosechando café. La finca donde íbamos es enorme y rodea el río. Los sacos de café deben secarse al camino, en donde se mide en la tarde. Un día iba con un saquillo de café al hombro y mi hermano se fue adelante. De pronto ya no lo vi. Se me adelantó muy rápido. Seguí caminando por el río hasta una parte donde bajaba y se volvió súper oscuro porque las matas eran muy altas y no dejaban entrar la luz. Avancé un poco cuando en la parte más baja escuché un ruido. Era como si estuvieran pisando muchas hojas secas, pero suavemente. Giré hacia un lado y vi un par de figuras corriendo, pero en cámara lenta. Hacia el otro lado vi otros más. Tenían el tamaño de un niño ya crecido, como de 1,40. No tenían ropa ni zapatos. Eran plateados. Eran siluetas plateadas. Yo estaba paralizado. Les vi la cara, pero no tenían rostro. Donde debía ir la cara, solo vi interferencia. Nada de facciones reconocibles o definidas. Era como ver el ruido de una pantalla del televisor. Sentí que me jalaban de la ropa. No sé cómo se activaron mis piernas y salí corriendo a más no poder. Sentí que me jalaban. Faltaban como 200 metros y no podía gritar. Salí por fin y vi a mi hermano. Ahí comencé a pegar gritos como loco y a llorar. Mi hermano me sacudía y me preguntaba qué me pasaba. Yo solo gritaba y lloraba. Al poco rato todo el mundo llegó y después de llorar demasiado pude contar lo que vi. Ese día me dio un ataque de asma súper fuerte. No sé lo que vi. Aquí dicen que eran los duendes, pero fue como si el tiempo se detuviera y yo simplemente me iba yendo y esas cosas como queriendo dar vuelta alrededor mío, hasta que sentí eso, ese jalonazo y salí corriendo. Hoy, a pesar de tener una mentalidad racional, no puedo encontrar explicación a ese evento que viví y que fue francamente horrible. Cuando era niña veía muchas cosas que otras personas no. El duende fue una de ellas. En ese entonces yo era hija única, y no sé por qué recuerdo esto si era muy pequeña, pero aún recuerdo que cuando mi mamá arreglaba la cama, yo me metía entre la cama y la pared a platicar con él porque ahí jugaba conmigo. Mi mamá siempre pensó que era un amigo imaginario, como todos los niños de mi edad solían tener, pero todo se fue haciendo más raro. A veces yo aparecía aruñada o me desaparecía en la misma casa. Una vez andaba como loca mi mamá buscándome y yo estaba dentro de una pila vacía que no usábamos en la casa, la cual yo no alcanzaba a meterme y él me ayudó. Recuerdo que ahí hablábamos seguido y él siempre me decía que si yo quería y le decía que quería que me llevara, él y yo íbamos a viajar por el tragante de la pileta, a lo cual yo siempre le decía que yo no cabía por ahí, así que nunca le pedía que me llevara. Él era algo como un anciano pequeño, pero tenía mucha fuerza.
Mi mamá empezó a preocuparse cuando dice que yo le contaba cosas muy raras que no sabía de dónde las sacaba, porque ni siquiera teníamos televisor. Solo vivíamos mi mamá, mi papá y yo. Él se la pasaba casi siempre fuera de casa y mi mamá no recibía visitas, así que mi mamá le comentó a una vecina del pueblo lo que me pasaba. Ella le dijo que era el duende, que a ellos les gustaban las niñas bonitas y aseadas, y que según las cosas que yo le había dicho, a él le faltaba muy poco para que yo decidiera irme con él. Cuando somos niños escuchamos historias de fantasmas, casas embrujadas y duendes. O en algún momento de nuestra vida, alguien nos cuenta alguna posible anécdota fuera de lo normal y es imposible no ponernos en su lugar y sentir terror por pasar algo similar. Yo no creía en historias de duendes ni todo lo que se dice de ellos, hasta que un día tuve un encuentro con ellos. Soy operador de Trosten. Era octubre del 2014 cuando recibí una orden de servicio para viajar al estado de Michoacán, a un pueblo mágico conocido como Santa María del Cobre. Viajaba una familia joven con niños de 4 y 5 años, y el motivo de su viaje era visitar a los abuelos al rancho. Partimos de la Ciudad de México a las 3 de la tarde, aproximadamente, y durante el trayecto hicimos una escala para comer. Llegamos al centro del pueblo y tomamos camino hacia el rancho. Estábamos en una zona sumamente boscosa y el camino era complicado por la terracería. Me percaté que a un lado del camino había un río que quedaba muy cerca de la casa a la que estábamos por llegar. Cuando llegamos al rancho, los abuelos de la familia recibieron a todos con mucho gusto y los pasaron adentro de la casa. Y como ya era noche y yo aún debía regresar al pueblo a buscar un hotel, la familia amablemente me insistió para quedarme en una de las habitaciones del rancho. Me invitaron una taza con café y me instalé en la habitación que me designaron. Después de organizar mis cosas para el siguiente día, me dispuse a descansar porque estaba agotado por el viaje. La noche lucía totalmente oscura y el bosque estaba en absoluto silencio. Alrededor de las 3 de la mañana, comencé a sentir que jalaban la cobija con la que estaba tapado. Sin embargo, inconsciente por cansancio, no le di gran importancia y solamente la jalaba de regreso. Pero esto pasó por varias veces durante la noche. Por la mañana, al despertar, me pregunté qué era lo que jalaba las cobijas y que por qué el sueño tan profundo en el que entré. No me di cuenta qué era o si alguien la jalaba una y otra vez, cosa que honestamente me dio mucho miedo pensar. La familia de la casa me invitó a desayunar con ellos y mientras comíamos, me acerqué a los abuelos a platicar la curiosa experiencia que había pasado, a lo que ellos respondieron que no tuviera miedo, que eran duendes traviesos los que me habían jalado la cobija y a menudo hacían eso con los visitantes, pero solo buscaban divertirse. No querían hacerme daño y que incluso si ponía atención, podría ver sus pequeñas huellas por el bosque, pues comentaban que acostumbran caminar por la noche en las orillas del río. Quedé helado, pues nunca creí que los duendes fueran reales, y menos que eran los que jalaban mis cobijas por la noche. Durante ese día no iban a ocupar mi servicio, por lo que decidí caminar por el bosque y confirmar aquella historia. Caminé por toda la orilla del río, y entonces pude ver huellas muy pequeñas en la arena, no más grandes de 5 centímetros, evidencia suficiente que me confirmó que los duendes realmente existían. Al otro día por la tarde, la familia me pidió que la llevara al centro del pueblo para comprar algunas cosas. Salimos de la casa a eso de las 5 de la tarde y regresamos al rancho aproximadamente a las 11 de la noche. Todo transcurría normal hasta que entramos al camino de la terracería, donde exactamente a la mitad las luces de la camioneta comenzaban a apagarse, dejándome sin visión para continuar manejando, pues el camino estaba totalmente oscuro. Así que decidí bajarme a revisar cuál era la falla, cuando un miembro de la familia que venía a bordo me comentó que no era necesario revisar y que no me preocupara porque eran los duendes jugando con las luces. No supe cómo tomar el comentario, pero ante su seriedad
decidí conducir de nuevo con precaución y avanzar despacio. Esto pasó alrededor de 20 minutos y mientras seguíamos avanzando, una tía de la familia platicó que cuando entramos al camino sintió que le jalaban los pies, pero ella estaba acostumbrada a la dinámica de estos seres mitológicos y guardó la calma en todo momento. Después de un largo e incómodo silencio, llegamos nuevamente al rancho. Esa noche tuve una sensación de vacío en el estómago y en cierto momento juro haber escuchado leves risas burlonas en alguna parte del cuarto en el que estaba. Hola, ¿qué tal? Me llamo Alejandro Bautista y soy de San Cristóbal de las Casas. Soy suscriptor reciente del canal y me gusta mucho la forma en que narras las historias. Es por eso que hoy quiero compartir a todo el culto una historia que vivió mi abuelo Alejandro allá por el año del 55. Para los que ya conocen esta ciudad, es una ciudad colonial. Sus casas, al menos en el centro de la ciudad, son antiguas y datan de más de 200 años de existencia. Pues esta historia la contaba mi abuelo, y antes de fallecer, como le gustaba escribir y llevar una bitácora de lo que pasaba día a día, decidió escribir su anécdota de puño y letra con un croquis de la casa donde ocurrió todo. Por obvias razones ocultaré la dirección exacta donde ocurrió y me limitaré a decir qué ocurrió en una de las casas del centro de la ciudad. Si necesitan significado de algunas palabras que no entiendan, con gusto pueden preguntarme su significado, ya que son algunos regionalismos y quizás no todos entenderán. Espero les guste y los dejo con el relato de mi abuelo. El duende. En el mes de enero del 55, en una de las casas de la ciudad de San Cristóbal, sucedió el siguiente caso. Era la 1 de la tarde cuando llegamos a la casa de doña Chusita, mi hermano Enrique, Belisario y yo para tomar unas copas. En una galera de tejamanil trabajaba Belisario, que le hacía de ojalatero. Remendaba ollas y hacía candiles. Ese día hacía un frío terrible, por lo que nos estábamos asoleando afuera de la galera. En la cocina, que era de bajoreque y tejamanil, estaba doña Chusita, que era la dueña de la casa. Su hija Lesbia, sus sobrinas Juana y Adela y sus hermanas Clara y Ludivina. Teresa, hija de doña Adela, con una niña como de 2 años, la niñera y una vecina de nombre Delfidia. Fui a la cocina a pedir una botana. En el fogón había una olla de peltre con frijoles. ¿Cuál fue nuestro asombro de todos al ver a la olla volar por los aires tirando los frijoles? Un canasto grande de tortillas también fue tirado al suelo. Se apagaron las brasas de carbón que estaban ardiendo en el fogón. Fui a llamar a mi hermano y a mi amigo Belisario para que vieran lo que estaba pasando. En la cocina había un horno para hacer pan, pero solo tenía dentro envases de botellas. No lo usaban. Ludivina fue a la boca del horno y gritó: «¡Fuera de ahí, desgraciado!». Y al voltearse, le aventaron unos envases, pero sin golpearla. Fuera de la cocina había un machete inclinado, el cual dio unas vueltas al aire y después quedó en la misma posición. Así continuó el duende haciendo travesuras. La única persona que lo veía era doña Adela. Esa señora se fue al baño y fue con doña Delfidia. De regreso, en una especie de bajadita que había, le estiraron por los pies una olla de peltre que estaba por ahí. Había un árbol de higo y por ahí veía a doña Adela al duende, pues decía: «Allá está, me está llamando». Como a las 6 de la tarde fue llevada doña Adela a un cuarto y la acostaron en una cama. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Al rato se apagó la luz y a doña Adela la encontramos tirada en el suelo. La cambiamos de lugar en un petate y almohada para que estuviera acostada en el suelo. Doña Chusita agarró una imagen de San Jorge Caballero y lo puso delante de doña Adela, la cual, con sus 2 manos, quebró el cristal del cuadro sin que se lastimara. Al rato gritó: «¡Me lleva! ¡Me lleva!». Y vimos cómo la jalaban de los pies rumbo a la puerta. Entonces mi hermano Enrique, Belisario y yo por los brazos le jalamos para adentro. El duende hizo travesura y media. A la sirvienta que fue a la casa del vecino por la leche de la niña, cuando regresó, el duende le echó un puño de tierra al vaso de la leche y le reventó un collar que tenía. Por una ventanita vimos salir volando el sombrero de Belisario.
Como a las 9 de la noche estaba la casa llena de vecinos. Como hacía mucho frío, había en el patio un anafre con lumbre. Allí se estaba calentando las manos un vecino llamado Ángel. ¿Cuál fue su sorpresa cuando vio que éste daba vueltas en el aire con las brasas encendidas? Se espantó tanto el señor que mejor se fue a su casa. Más tarde fueron a llamar a unos curas, llegando dos a conjurar la casa. Dichos curas dijeron a la dueña de la casa que todo lo que había sucedido era a causa de su sobrina Adela. Como a las 11 de la noche terminó todo y al rato vimos pasando por la calle a un perro arrastrando unas cadenas. A las 11:30 de ese día, cada uno de nosotros se fue a su casa. Y bien, gente del culto, aquí termina el relato de mi abuelo. Él ya falleció en el 2005, pero antes dejó escrito esta vivencia. Espero les haya gustado. Cabe recalcar que años después, mi tío acudió a un funeral en la misma casa y nos cuenta que él y un amigo suyo pudieron ver a un duende brincando por el árbol de higo. Por último, espero que pronto puedan publicar el relato y el canal siga creciendo. Les añado el croquis de la casa de los sucesos hecho por mi abuelo. Muchos saludos a todos desde Chiapas. Hermanos, ¿qué les parecieron estas historias? Como siempre, gracias a quienes las compartieron y a ustedes por llegar hasta aquí. ¿Y ustedes saben de historias o han tenido experiencias con estos seres? Yo prefiero quedarme con la idea de que son como en la historia del árbol de la abuela. Si alguna vez llego a ver algo así, prefiero que sean buenos. ¿Y ustedes? Los espero en los comentarios y les vuelvo a recordar, pasen por el canal de mi amigo de Archivos de Ultratumba para que chequen su contenido y le den un poco de apoyo. Antes de irnos, recuerden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.